Jesús dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura. Amén. Es lo que Jesús dijo. Esto involucra traer personas a la iglesia para que escuchen el evangelio, invitarlas, tocar puertas. A veces esto lo hacemos de las paredes para afuera y salimos como iglesia hacia afuera, pero hay oportunidades donde lo hacemos aquí adentro y aprovechamos también esas oportunidades para que la gente pueda llegar y pueda estar con nosotros. Mire, estábamos en un culto de oración y en nuestro pequeño grupito de 3 personas, una hermana dijo, estoy orando tengo 3 invitados, dijo ella, para estas 3 noches. Y yo quiero que oren por ella. Y oramos por esa persona y por sus 3 invitados. Y de esto también se trata, claro está, por supuesto. Tocar puertas de los vecinos para hacerles una grata invitación, que puedan estar con nosotros y escuchar el evangelio. Movernos como iglesia aprovechando esta oportunidad más que nunca por estas 3 noches para todo aquel que no conoce a Jesús. Porque no se olvide las palabras que Jesús dijo, y ahí están las palabras que Jesús dijo. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. ¿Y qué hicieron los siervos? Dice, y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados o de invitados. ¿Usted se imagina esta sala llena de invitados que no conocen a Jesús con la oportunidad? Y nosotros somos parte de eso, de una oportunidad de que ellos puedan escuchar el evangelio y puedan conocer a Jesús como su Salvador. Movilizarnos más que nunca por estas 3 noches consecutivas para invitar, para traer, para tocar, para que puedan estar con nosotros y escuchar las buenas nuevas de salvación. Oiga, está escrito, el profeta lo dijo, y debo mencionar esto también. Él dijo, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae nuevas o alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación. Y lo dijo el profeta. Ahí está escrito. Pero debo decirle algo más. Y debo decir esto. Debemos entender que esta es solamente una parte de nuestra labor como iglesia. Debemos entender que es solamente una parte de nuestra misión como iglesia. Está bien traer invitados, está bien que escuchen el evangelio, pero eso no es todo. Eso no es todo. Pues puede terminar siendo muy sencillo. Bueno, traigo a mi invitado, se sienta conmigo, escucha el evangelio, se convierte a Cristo y bueno, ahí que vean por él, ¿no? Y esto puede terminar siendo, no siempre, puede terminar siendo muy sencillo. Y puede suceder lo que una persona una vez, hace muchos años, dijo, y lo tengo que poner aquí. Él dijo así, evangelizar hoy en día se ha convertido en ir al mar, pescar un gran pez, tomarse una o la mejor foto con él y una vez más enviarlo de nuevo al mar. ¿Qué pasó con ese recién convertido? ¿Quién lo acompañó en sus pasos ahora como un bebé espiritual? ¿Quién estuvo a su lado para que pueda cuidarlo a lo largo de lo que a veces cómo cuesta y qué difícil es dar nuestros primeros pasos en Cristo? La pregunta por eso es, ¿qué vamos a hacer con las personas que acepten a Cristo? ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué va a suceder con todo aquel que acepta a Jesús como su Salvador? Porque el Señor nos encargó no solamente predicar el evangelio, sino también, Él dijo, hacer discípulos. Y se lo pongo por favor el texto para que lo mire. Jesús dijo también, id y haced discípulos a todas las naciones. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, etcétera, etcétera. Y aquí está. Esto involucra predicarles el evangelio, esto involucra llevarlos a que den el paso del bautismo,
Esto involucra a enseñarles las verdades que ahora siguen y esto involucra a que puedan seguir dando los siguientes pasos. Esto involucra la tarea que Dios nos ha encomendado. O deberíamos también citar a un pastor llamado Don Wilkerson y miren lo que él dijo. Él dijo lo siguiente: la necesidad de seguimiento, hablando de los nuevos convertidos, la necesidad de seguimiento es dictada por el mandato de nuestro Señor de hacer discípulos y no simplemente el tener decisiones de fe. Esto lo dijo el Señor. Entonces, no se trata solamente de decisiones de fe, sino que ahora que se han convertido a Cristo, darles un seguimiento intencional, cuidarlos, acompañarlos en sus pasos que de fe ellos van a dar. Y citamos también al doctor Robert Coleman en su libro Conoce al Maestro, y él dijo: todos los hijos de Dios comienzan como bebés recién nacidos en Cristo. Oiga, son recién nacidos. Y dice él, ellos necesitan el cuidado de sus padres, claro, de sus padres espirituales, para crecer en la fe. Entonces es muy sencillo predicar el Evangelio, traer un invitado, y ahora que se convierte, ¿qué hacemos con él? ¿Cómo lo integramos? ¿Cómo lo cuidamos? ¿Cómo lo llevamos a que puedan dar estos pasos sencillos en su caminar en Cristo? Y también tengo que citar al pastor Raúl. La semana pasada el pastor Raúl, en el minuto 24 o 21 de su enseñanza, en el segundo exactamente 24, él dijo lo siguiente. Y él dijo lo siguiente, hablando de los recién convertidos, hablando de las personas que han nacido de nuevo. Y él dijo, pero ahí no queda todo, dijo él. Él dijo, esto es algo que necesitamos entender como iglesia, sobre todo si salimos a evangelizar, sobre todo si tenemos pasión misionera. La gracia no solo salva, sino que la gracia también perfecciona. La gracia también hace algunas cosas en aquellos los cuales salva, porque si no, pues anunciamos el evangelio. ¿Cuántos se convirtieron? 13. Aleluya, gloria a Dios. ¿Y después qué sigue? ¿Y después qué ocurre con ellos? Cuando la iglesia piensa que solamente está para invitar y predicar el evangelio y después los dejamos abandonados, no entiende su papel. Es como lo que decía y citaba él, ¿no? Tienes un recién nacido, tiene 7 días, lo llevas al parque y lo dejas en el parque sentado ahí y tú te vas. ¿Y qué sucede con ese bebé? ¿Qué sucede con ese bebé? ¿Qué va a ocurrir con él? ¿Qué va a pasar con él? Entonces, él dijo lo siguiente: cuando entendemos que la gracia de Dios solo salva, ganamos almas y lo dejamos abandonados. Así sucede. Entonces la pregunta es, ¿qué va a suceder después con los recién convertidos? ¿Qué va a ocurrir con los recién nacidos? ¿Qué va a ocurrir con el invitado que tú traigas y acepte a Cristo? ¿Qué va a pasar con él? ¿Qué va a suceder con él? ¿Dónde van a ser integrados? ¿Quién lo va a integrar? ¿Los pastores de la iglesia? ¿Los líderes espirituales? ¿El grupo de seguimiento lo va a hacer? ¿O este es un papel de la iglesia en general? Es un papel para todos nosotros que Dios nos ha dejado. Así que déjenme presentar el tema de estos 3 domingos que vamos a estar enseñando. Seguimiento, el cuidado del recién convertido. Esto es lo que vamos a estar aprendiendo. Por lo tanto, por las noches vamos a estar evangelizando en esta gran movilización que vamos a hacer de traer personas a Cristo, y Dios los va a traer. Y en las mañanas estaremos aprendiendo sobre cómo integrarlos, sobre cómo cuidarlos, sobre cómo acompañarlos en la fe, sobre cómo hacerlos parte de nosotros, sobre todo sobre de quién es el papel. ¿Amén? Un amén escuché. ¿Amén? Este es el papel de la iglesia. Así que antes de orar quiero compartirle cómo vamos a ir en esta primera enseñanza. ¿Ok? Vamos a hablar de la despersonalización del ser humano hoy en día. Cómo mira el ser humano la sociedad. Cómo la sociedad mira al ser humano. Los diferentes ángulos
de cómo la vida, el alma de una persona es hoy en día considerado, cómo lo miran, cómo lo menosprecian y cómo lo tildan. Lo segundo que vamos a hacer, vamos a revisar cómo un escriba, cómo un fariseo miraba a un ser humano, cómo lo tildaba a una persona. Y lo tercero que vamos a hacer, vamos a terminar con esta nueva perspectiva y mentalidad que Dios ha entregado a todos aquellos que estamos en Cristo. Y cómo debemos mirar la vida, entender la vida, mirar la humanidad, las personas, el mundo, y cómo ahora Dios nos ha entregado a los que estamos en Cristo, y cómo quiere Dios que miremos a los seres humanos de ahora en adelante, todos nosotros que estamos en Cristo. Así que esto vamos a hacer. Y antes de entregarle el texto de hoy, yo quiero invitarle a que oremos, porque estoy presentando el tema, esta secuencia de enseñanzas, y vamos a orar y voy a entregarle después el texto de hoy. Así que, ¿qué le parece si oramos? Oramos. Padre, gracias por este día que nos das. Gracias por este tiempo que tenemos juntos como iglesia para entender estas esenciales verdades. Permítenos traer un invitado. Permítenos tocar la puerta de un vecino. Permítenos hacerle una gran invitación. Señor, que puedan estar con nosotros. Definitivamente que sí. Señor, que puedan escuchar el Evangelio y puedan dar un paso de fe en Jesucristo. Pero sobre todo, Señor, permítenos acompañarlos. Permítenos ser responsables de ellos. Permítenos, Señor, acompañarlos al menos en sus primeros pasos, en las primeras semanas, que cuán complicado es para un recién convertido dar esos pasos. Padre, que juntos como iglesia podamos entender nuestro papel. Y esto comienza de la nueva mentalidad que tú nos has entregado, de cómo miramos y entendemos la vida, cómo miramos la religión y cómo miramos ahora a la humanidad, a los seres humanos. Señor, enséñanos y guíanos a toda verdad. Esto oramos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén, Señor. Amén. Bien, me acompaña 2 Corintios, capítulo 5, versos del 14 en adelante. 2 Corintios, capítulo 5. 2 Corintios, capítulo 5, del 14 al verso 20. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso del 14 al 20. Dice el verso 14 de la siguiente manera. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Hasta ahí nomás. ¿Sabe? Aquí nosotros tenemos una porción muy particular y especial en cuanto a cómo Dios quiere a los que estamos en Cristo. Ahora miramos y entendamos la vida y consideremos a los seres humanos que bien es cierto están en medio de nuestro alrededor. Pero déjenme primero definirlo un poco.
acerca de esta palabra que tiene que ver con la despersonalización. ¿Qué significa hoy en día la despersonalización del ser humano? Porque de esto está hablando el apóstol Pablo y está mirando que tiene que cambiar un poco la perspectiva y la mentalidad que nosotros tenemos de los seres humanos, porque puede ser tu vecino para ti un borracho, un alcohólico, o puedes mirar a la gente como la prostituta, como el ladrón, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos a mirar lo que Dios quiere enseñarnos en esta mañana. Hablando de la despersonalización, debo decir que hoy en día la forma de ver a los seres humanos se ve de diferentes ángulos. Para algunos la gente es dinero, tengo que decirlo. Para algunos la gente se entiende en forma de dinero, de plata. ¿Por qué? Porque aprovecharse hoy en día de la fe de los ingenuos o de personas que tienen una fe genuina y asistir a algunas denominaciones o algunas iglesias donde te prometen, te ofertan alguna sanidad o te ofrecen alguna prosperidad para robarte el dinero, para quitarte tu plata, para meter tu mano en su bolsillo o su mano en tu bolsillo, es lo más natural y el pan de cada día. Hay gente que ve a los seres humanos justamente de esa forma y de esa manera, como dinero sencillamente, y esto sucede. Para otros los seres humanos son negocio, y esto tiene que ver con las mentes depravadas. Trafican con niños y adolescentes, comercian con vidas, lucran con órganos humanos, hacen la mercadería de personas. Oiga, en el 2017, el 12 de agosto del 2017, a la 1:30 de la tarde, salió una noticia que decía: madres están vendiendo a sus propios niños, a los pequeños, a los pedófilos. Usted puede buscar esta noticia en internet, puede usted googlear ahí y usted va a ver que esto es una gran realidad. Hay gente, mente depravada, que ve a los seres humanos de esta forma, como un negocio, y así sucede. Para otros, los seres humanos pueden ser oportunidades para aprovecharse. Me hago amigo de tal para sacarle un beneficio, una ventaja. Solamente tengo que ser amigo de él, porque él me va a ayudar a ascender, me va a ayudar a seguir y a lograr los éxitos que quiero, mis intereses que busco. Y vengan los seres humanos en términos de conveniencia, vengan los seres humanos en términos de utilización, vengan los seres humanos en términos de beneficio. Ah, mira, me hago amigo de tal, es todo lo que tengo que hacer, ser amigo de tal persona. Un hombre le aconsejaba a otro y le decía: mira, si tú vas con esa gente indicada, puedes sacar buen provecho de esas personas. Y ven a esas personas de esa manera, gente sin escrúpulos, dispuestos a hacer lo que sea posible, usar a quien se cruce en su camino para alcanzar sus propios metas o sus propios logros. Los llamados los arribistas, se ve como gente que sencillamente busca oportunidades para surgir, y así ven a los seres humanos como oportunidades para que puedan surgir. Muchos políticos ven a los seres humanos como un voto, ¿no? Un voto popular. Dice un artículo: ¿importa el pobre? Claro que importa el pobre, por supuesto que importa el pobre, porque este mismo artículo responde y dice: por supuesto que importa el pobre. ¿Cuándo importa? En las campañas electorales. ¿Cuándo importa el pobre? En las elecciones populares. ¿Cuándo importa el pobre? En los discursos políticos. Ahí importa el pobre. Y ven a los seres humanos, los políticos, muchos de ellos, de esa forma, como un voto. Los médicos, ¿cómo ven los médicos? No todos, pero muchos de ellos. ¿Cómo ven los médicos al ser humano? Como objetos, algunos como objetos de estudio, otros como pruebas de estudio, de investigación, como objetos de experimento. Usted sabe que a veces cuando usted va a la farmacia y compra una pastillita, usted sabe que ellos no están dándole exactamente lo que usted necesita. Ellos también están probando con nosotros. Así es, así sucede. No siempre dan en el clavo, a veces sí o a veces no. Y nos recomiendan de acuerdo a sus propios criterios, porque ven a los seres humanos, muchos de ellos, como objetos. Hablando de los misioneros cristianos. Oiga, debo decirle algo que decía Samuel Escobar en su libro Entendiendo la Misión. Mire lo que él dice de algunos misioneros cristianos, no de todos, claro está, y dice lo siguiente de ellos: la gente se puede convertir solo en retos para cumplir sus metas y demostrar la efectividad de sus estrategias. Y algunos misioneros
terminan saliendo al campo misionero, diciendo a los demás, vas a ver que lo voy a lograr. O terminan considerando a la gente, a las personas, como retos de sus estrategias que sí pueden ser alcanzadas, que sí pueden ser logradas. Y miran a la gente como números, como decisiones a alcanzar o decisiones a tomar en una libreta de apuntes. Esto tiene que ver con lo que estamos hablando, la despersonalización del ser humano. ¿Cómo ves a los seres humanos? ¿Cómo ves tú a tu vecino? ¿Cómo ves a tu casera? ¿Cómo ves a la persona que te está debiendo dinero? ¿Cómo ves a los seres humanos? ¿Cómo los consideras? ¿Cómo tú lo entiendes ahora en Cristo que tú estás? Dejar de ver a las personas como personas. Hoy en día es el pan de cada día. Los ven como negocio, los ven como votos, los ven como oportunidades, los ven como consumidores, los ven como clientes, etcétera, etcétera, etcétera. Un cualquiera, un don nadie, alguien por ahí, a duras penas, un ser humano. Seres físicos que solamente necesitan satisfacer sus deseos biológicos o sus necesidades biológicas, pero no verlos como hechos a la imagen y semejanza de Dios. Oiga, ciertamente el ser humano, como criatura, la imagen de Dios se ha arruinado, pero no se ha arruinado del todo, y esta es una verdad que usted tiene que saber. Decía un pastor, ¿cuánto vale un alma humana? Le pregunto a usted, a ver, ¿cuánto vale un alma humana? ¿Cuánto vale un alma? ¿Cuánto vale un alma para usted? ¿Cuánto vale un alma? ¿Cuánto vale? ¿Por qué tiene tanto valor un alma humana? ¿Por qué tiene tanto valor? ¿Sabe por qué? Porque uno va a vivir para siempre. Oiga, tú y yo, usted y yo vamos a partir de este mundo, todos los seres humanos, pero el alma va a vivir para siempre. Escuche lo que dijo. El alma va a vivir para siempre, ya sea en las bendiciones del cielo o en las miserias del infierno. Porque la Biblia en este sentido es sumamente clara con todos los seres humanos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y Dios ha marcado tajantemente lo que va a suceder con las almas humanas, o en las bendiciones del cielo, o sencillamente en la miseria del infierno. ¿Por qué Dios le da tanto valor al alma humana? Porque ha enviado a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para que puedan ser salvos. Por eso tiene tanto valor el alma humana. Pero bueno, estamos en medio de toda esta despersonalización de la gente, de la humanidad hoy en día. Cuando nosotros comprendemos cuán preciosas son las almas para Dios, haremos todo lo posible, no solamente por traerlos a la iglesia, a que escuchen el Evangelio, sino para también darles el debido cuidado. Ahora acompañarlos en medio de este caminar que ellos tienen, como bebés espirituales. ¿Cómo veía un escriba, un fariseo, a los seres humanos? ¿Cómo veía un escriba y un fariseo a los seres humanos? Oiga, Jesús estaba comiendo y bebiendo con los publicanos, con las pecadoras, con las rameras de ese tiempo. Y en un momento dado se acercaron al maestro y le dijeron, o dijeron de él, a los pecadores recibe y con ellos come. Estos son pecadores y el maestro se reúne con ellos y come con ellos. Pecadores. Los escribas y los fariseos se creían gente que estaba bien delante de Dios. Oiga, qué particular, estos hombres estaban al cuidado de la vida espiritual del pueblo, como líderes espirituales. Trazaban el camino de lo que Dios decía para ellos y guiaban al pueblo en su vida espiritual. Pero ellos se consideraban santos, se consideraban puros, se consideraban que estaban bien y favorecidos por Dios. Sin embargo, empezaron a mirar a los seres humanos y a despreciarlos como pecadores. ¿Qué era un pecador en ese tiempo? Eran los enfermos. El que estaba enfermo es porque estaba maldecido por Dios o
desfavorecido por Dios. Así miraba el fariseo a un ser humano. Los enfermos eran los tullidos, eran los leprosos, eran los ciegos, eran los paralíticos, etcétera, etcétera. Todos aquellos eran considerados como castigados por Dios. Si tú hubieras vivido en ese tiempo y estabas enfermo, los líderes espirituales de ese tiempo te hubieran dicho que tú estás maldecido por Dios y estás castigado por Dios, por eso estás enfermo. Así miraban al ser humano, así lo consideraban. Pecadores para ellos eran los pastores, eran los publicanos, porque eran considerados como traicioneros a la patria. Los pobres también eran pecadores para ellos, porque bueno, si tú eras pobre, ¿cómo un pobre va a conocer a Dios, el Rey de las riquezas? No puede ser posible. Si tú eres pobre, es porque has sido desposeído de la tierra. Los médicos también eran pecadores, porque los médicos atendían a los enfermos y de esa forma se contaminaban. Las mujeres, porque daban parto o porque estaban en su periodo menstrual, también eran consideradas impuras, así como los ladrones, así como los asesinos, así como los mendigos, así como las prostitutas, así como los jornaleros, los obreros, así como los artesanos, los campesinos, los samaritanos, etcétera, etcétera, etcétera. Todos aquellos que no cumplían las 613 preceptos que Dios había dejado eran considerados pecadores. Así miraba un publicano, un fariseo, un escriba a los seres humanos. Estaban deshumanizados, no lo miraban como un ser humano, hecho a imagen y a la semejanza de Dios. Y como cristianos podemos terminar nosotros también teniendo y perdiendo nuestro carácter humano. Podemos algunos de nosotros estar perdiendo nuestra sensibilidad y volviéndonos indiferentes a las miserias humanas. No, ese es un borracho, no, ese es un alcohólico, no, ese es un drogadicto. ¿Qué va a cambiar ese drogadicto? No, esa es una chismosa. Y podemos empezar a mirar a los seres humanos de esta forma nosotros también, desenfocándonos un tanto de lo que Dios ahora somos en Cristo y lo que Dios ahora nos ha dado. Oiga, la gente no mira a los seres humanos según la carne, no solamente los mira según la carne, sino también así de esa forma se tratan. Dos situaciones. Está un hombre poniéndose su chompa y se está poniendo la chompa y al ponerse la chompa golpea a una persona de su lado y el que ha sido golpeado, el agredido, lo mira y ahora el ofensor también lo mira y le dice, es escandaloso, le dice, no es para tanto. No un perdón, no un discúlpame, no lo siento, nada por el estilo. Segunda situación, en el mercado, en un supermercado, hay mucha gente que está haciendo sus compras y hay un hombre que saca un producto y se le viene todos los productos que están ahí, se le vienen encima y se le caen todos los productos. Las personas que lo han visto, los miran un rato y después cada uno sigue en sus propias cosas. Nadie se acerca a ayudarle ni nada por el estilo. Entonces viene uno de los que trabaja en el supermercado y le dice, Señor, ¿te ayudo? Y el Señor le dice, lo mira y dice, por supuesto, si ese es tu trabajo, le dice, si por eso te pagan. Y la gente no solamente está mirando a las personas según la carne, sino de esa forma se tratan. Y nosotros que somos cristianos, y nosotros que tenemos a Cristo como nuestro Salvador personal, el apóstol Pablo está tratando esta situación en medio de las personas que lo están considerando a él como un falso apóstol. Al apóstol Pablo le están acusando en esta sección que nosotros estamos leyendo, lo están acusando que es un falso apóstol y que no ha fundado la iglesia de Corinto. Y no solamente los falsos maestros, sino que también la misma iglesia lo está desconociendo como su padre espiritual. Y están mirando al apóstol según sus propios criterios humanos. Y el apóstol Pablo no tiene nada que decirle a los falsos maestros, le va a hablar a la iglesia, le va a hablar a los que están ahora en Cristo. Y le va a hablar de algunas verdades esenciales, y debería decir 3 verdades esenciales para todos nosotros que ahora estamos en Cristo
y cómo entendemos ahora la vida cristiana. Así que de esto se trata. Mire, estas verdades esenciales tienen una base. Están en Cristo. Si usted está en Cristo, esto es para usted. En el verso 17, por eso dice, verso 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, note, porque estas verdades están basadas en Cristo, en todos los que están en Cristo ahora. Verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y menciono esto porque esto es la base para lo que viene ahora. Porque el que tiene a Cristo y el que está en Cristo va a entender estas verdades esenciales. Sin embargo, el que todavía no está en Cristo va a seguir mirando los seres humanos como el borracho, como el alcohólico, como el drogadicto, como el delincuente y como el que nunca puede cambiar y no merece ninguna oportunidad de Dios para él. Por esto es para los que están ahora en Cristo. Porque del modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, la antigua mentalidad de cómo vivir, de cómo criar, de cómo entender la vida, de cómo mirar la religión, todo esto ha entrado en un proceso de transformación y de cambio. Entonces, a los que están en Cristo, Dios nos ha dado, número uno, una nueva manera de ver, una nueva manera de mirar la vida, de entenderla a las personas, de mirar a los seres humanos. Verso 16 dice así, de manera, verso 16, de manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Una vez más, de manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. ¿Qué significa eso? Ya no miramos y juzgamos a las personas bajo nuestros propios criterios humanos. Ya no es la chismosa, ya no es el sinvergüenza, no. Ya no miramos a los seres humanos de la forma como los mirábamos antes. Ya no, ahora tenemos una perspectiva totalmente distinta. Ahora juzgamos a las personas totalmente diferente. Ahora empezamos a considerar como Dios los mira, como Dios los ve, como Dios los considera a todas las personas, a todos los seres humanos. Ya no en nuestra carne, ahora en el Espíritu. Ahora nosotros los miramos en el Espíritu, como personas necesitadas, como personas llenas de miserias, como personas con tantos dolores humanos, como personas que pueden ser candidatos para escuchar el Evangelio y para que puedan dar unos pasos de fe una vez que se conviertan. Así los miramos. ¿Amén? O así los debemos considerar. Porque así éramos muchos de nosotros también. Porque Dios nos rescató de esa vana manera de vivir. Y Dios nos ha dado una nueva mentalidad, una nueva perspectiva de vida, de mirar no solamente a los seres humanos, sino también nuestra propia relación y religión con Cristo. Antes Cristo para nosotros era la religión. Era una estampita, era cargarlo en nuestros hombros, llevar un anda y caminar por el barrio con todos los vecinos. En el verso 16, la segunda parte, también habla de esto y dice, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Ya Cristo para nosotros no es una religión. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador. Dios, por tanto, a todos los que están en Cristo, les ha dado una nueva manera de entender la vida, de mirar a los seres humanos, de entender la religión ahora y la relación que tú tienes con Dios y que vas desarrollando con Él día a día y vez tras vez. Hay una nueva mentalidad en la vida del cristiano, una nueva mentalidad. ¿Qué pasa? ¿Por qué no está cambiando tu mentalidad? Porque probablemente no está siendo renovado por la palabra, no está siendo renovado cada día por la palabra de Dios. Y eso puede ocurrir. Número 2, Dios nos ha entregado un nuevo amor. Dios ahora nos ha entregado en Cristo un nuevo amor. Dice en el verso 14, porque el amor de Cristo nos constriñe el amor de Cristo. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Ahora Dios nos ha entregado un nuevo amor. ¿Qué significa esto? El amor de Cristo nos constriñe. Cuando tú conoces a Jesús, ese amor te ha cautivado, ese amor te ha atrapado ahora, ese amor te ha cautivado, te ha esclavizado, ese amor te ha enamorado.
Todos aquellos que conocen a Jesús reciben este nuevo amor. Y ahora se apasionan por el Señor, porque entienden de este nuevo amor. ¿Y cuál es ese nuevo amor que nos dio? Noten el verso 15 o verso 14, la segunda parte, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Este es el nuevo amor. Y cuando tú entiendes ese nuevo amor, que sabes que Él murió por ti, aun cuando tú no valías nada y que tus circunstancias estaban totalmente oscuras o color de hormiga, Él ya había muerto y dado la vida por ti. Y cuando tú entiendes esta verdad, su amor te constriñe, su amor te enamora, su amor te motiva, su amor ahora te esclaviza, te atrapa de tal forma, porque entiendes que Él murió por ti. No importa si ninguna persona ha dado un centavo por ti, Él murió por ti. Y ese amor te cautiva, te enamora, te esclaviza. Él te ha dado un nuevo amor, para que ya no vivas para ti, sino para aquel que murió y resucitó por ti. Amén. Él te ha dado un nuevo amor ahora. Y número 3, Él nos ha dado un nuevo papel. Ahora en Cristo tú y yo tenemos un nuevo papel frente a esta humanidad. Verso 20 o verso 18 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Oído? Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Y este es nuestro nuevo papel. Tú y yo, para esta humanidad, somos embajadores de Cristo. ¿Qué significa eso? Somos representantes de Él. Tú lo representas en todo lugar. Así es, si tú estás en Cristo, tú representas al Señor en todo lugar. En tu negocio, entre tus vecinos, en la universidad, en tu instituto, en medio del mercado, con tus caseras. Tú eres representante de Cristo en todo lugar donde tú te desenvuelves, porque Él te ha entregado un nuevo papel. Es tuyo y también es mío. Esto es lo que el Señor nos ha dado en Cristo a nosotros, que estamos a punto de invitar a las personas que escuchen el Evangelio, que estamos a punto de traer un invitado más para que pueda conocer a Jesús como su Señor y como su Salvador. Sin embargo, debo terminar y debo decir algunas verdades, como por ejemplo, esto se conoce como el paso olvidado. El paso olvidado es el seguimiento de las personas que conocen a Jesús. Dice, muchas veces el Evangelio ha llegado a ser un simple intento de conseguir decisiones. Algunos programas de evangelismo tienen este único saldo: tantas decisiones por Cristo. ¿Y se acabó? Solamente decisiones por Cristo es el único saldo que queda. Cuando hay eventos evangelísticos, cuando hay campañas evangelísticas, el saldo que queda, las decisiones que tenemos en las manos, y las vidas, y las personas, y el seguimiento intencional que debemos darle. Oigan, necesitamos tomar conciencia de nuestro papel. Por eso este es el tema. Y en las mañanas de esto se trata, y en las noches vamos a estar predicando el Evangelio.